Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El pueblo donde los muertos vuelven al anochecer. No sé cómo empezar esto sin parecer un loco. Pero si estás escuchando esto, ojalá me creas. Mi nombre es Jorge Martínez, y lo que viví en el pueblo de San Bartolo fue tan real como el aire que respiro. Esto no es una leyenda urbana, no es una historia para asustar niños. Esto pasó. Y todavía tengo pesadillas con eso. Todo comenzó hace 3 años. Yo trabajaba como topógrafo para una pequeña constructora en Guadalajara. Nos mandaron a evaluar terrenos en varias zonas rurales, y uno de esos lugares fue San Bartolo, Jalisco, un pueblo olvidado en las montañas, al que solo se accedía por un camino de terracería que parecía no acabar nunca. No tenía señal de celular, ni tiendas, ni gasolineras. Apenas unas 20 casas de adobe y una iglesia vieja con la torre colapsada. Aquí no vive nadie, me dijo mi compañero Luis, mientras bajábamos del coche. Parece un pueblo fantasma, pero sí había gente. Viejos, en su mayoría. Hombres y mujeres con la piel arrugada como corteza seca. Nos observaban desde sus portales, sin decir palabra. Algunos murmuraban entre ellos. Un niño descalzo pasó corriendo y se escondió detrás de una barda. No se escuchaban radios, ni gallinas, ni perros. Solo el viento y el rechinido de las ramas secas. El comisario, don Severo, nos recibió en una casita al fondo del callejón principal. Tenía más de 80 años, la mirada opaca y la voz rasposa como lija. Nos dio agua de Jamaica y nos ofreció quedarnos en una casita que usaban como alojamiento para visitantes, aunque dijo que hacía mucho que nadie de fuera se quedaba tanto tiempo. Aquí hay reglas, jóvenes, nos advirtió. A las 6 en punto, todos se encierran. No anden afuera después del toque de campana. No importa lo que oigan, no salgan. Pensé que era una costumbre local. Como esas tradiciones raras de los pueblos. Pero lo dijo tan serio, tan firme, que algo en mi estómago se revolvió. Luis y yo trabajamos todo ese primer día bajo el sol. Tomamos medidas del terreno al lado del panteón, que estaba lleno de tumbas sin nombre. Algunas eran solo montículos con cruces de madera. Otras tenían fechas muy antiguas. Noté que muchas tenían la misma fecha de muerte, 23 de octubre de 1979. ¿Ya viste esto? Le pregunté a Luis, mostrándole las lápidas. Todos se murieron el mismo día. Qué raro, ¿una epidemia, tal vez? Me dijo, encogiéndose de hombros. Regresamos a la cabaña poco antes de que dieran las 6. En cuanto entramos, escuchamos una campana sonar 3 veces, muy despacio. Como si la estuviera tocando una mano débil. Luego, silencio total. Los pocos habitantes que habíamos visto se habían metido a sus casas. Las puertas estaban cerradas con trancas. Las ventanas tapadas con cobijas. El pueblo entero parecía muerto. Esa noche intenté dormir, pero había algo en el aire. Como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. Escuché pasos. No de personas. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre la tierra seca. Me asomé por una rendija de la ventana y sentí que el corazón se me detenía. Había gente caminando por las calles. Pero no eran los vecinos. No tenían linternas. Ni ropa normal. Caminaban lentos, encorvados. Algunos cojeaban. Otros simplemente parecían flotar a centímetros del suelo. Sus rostros estaban grises. Los ojos vacíos. Uno de ellos se detuvo frente a la casa donde estábamos. Me vio. Lo juro por Dios que me vio. Su cabeza estaba ladeada, la boca abierta en una mueca extraña. Tenía la mitad del rostro podrido. Retrocedí y caí de espaldas. Luis se despertó y, al verme pálido, se levantó de un salto. ¿Qué tienes, cabrón? No mires por la ventana. No mires, pero ya era tarde. Luis lo vio. Y cometió el peor error que uno puede cometer en San Bartolo. Salió. Lo detuve como pude, pero apenas abrió la puerta, una ráfaga de aire helado nos golpeó. Algo entró con él. Una presencia. Como si la oscuridad se colara dentro de la casa. Luis se quedó paralizado. Su cuerpo temblaba. Esa noche no dormimos. Al amanecer, salimos al panteón.
Necesitábamos respuestas. Algo no estaba bien en ese lugar. Don Severo nos alcanzó allá. Traía una garrafa de mezcal y una cara de pocos amigos. Se los dije. Aquí no se juega con la noche. ¿Quiénes son esas cosas que caminan por el pueblo? El viejo se sentó en una tumba y nos lo dijo todo. El 23 de octubre de 1979 hubo una masacre en San Bartolo. Un grupo de saqueadores, disfrazados de militares, llegó buscando oro que, según decían, estaba enterrado bajo la iglesia. Torturaron al sacerdote, mataron a familias enteras y dejaron los cuerpos regados por las calles. Quemaron las casas. El fuego duró 3 días. Cuando los verdaderos soldados llegaron, ya no había nada que hacer. El pueblo quedó maldito. Cada año, en las noches cercanas a la fecha, los muertos regresaban. Caminaban las calles, volvían a sus casas, buscaban a quienes los habían olvidado. Y si los miras, si cruzas la mirada con ellos, pueden reconocerte, dijo Severo. Y si te reconocen, te llevan. Luis no quiso quedarse más. Recogió sus cosas y manejó hasta Guadalajara esa misma tarde. Me pidió que me fuera con él, pero yo decidí quedarme un día más. Quería entenderlo. Registrar todo. Documentarlo. Esa fue mi estupidez. Esa noche, me encerré con llave, cerré las cortinas, me puse audífonos. Traté de ignorar los pasos, los murmullos, los golpes leves en la puerta. Pero a las 3:21 de la mañana, alguien tocó la ventana. 3 golpes suaves. Luego una voz. Jorge, era la voz de mi madre. Pero mi madre había muerto hacía 5 años. Ábreme, hijo. No quiero estar sola. Me tapé los oídos. Me repetía que era mentira. Que era imposible. Pero la voz seguía, insistente, con esa ternura que me rompía por dentro. ¿Ya no me quieres? ¿Por qué no me dejas entrar? No sé en qué momento me paré. Caminé hacia la puerta, como si algo más controlara mis piernas. Tenía la llave en la mano. Estaba a punto de abrir, pero entonces recordé lo que dijo don Severo. No importa lo que oigan. No salgan, retrocedí. Grité. Lloré. Al día siguiente, me fui sin despedirme. Dejé el equipo, el trabajo, todo. Manejé sin parar hasta mi casa. Durante semanas tuve pesadillas con los ojos vacíos de aquel rostro podrido. Con la voz de mi madre. Luis nunca volvió a contestarme. Me dijeron que tuvo un accidente en la carretera, pero nunca encontraron su cuerpo. Solo el coche, con las puertas abiertas y un cuaderno lleno de dibujos horribles, caras deformadas, cuerpos colgando, tumbas abiertas. Hace unos meses, me llegó una carta sin remitente. Era un sobre viejo, con mi nombre escrito a mano. Adentro solo había una foto, el pueblo de San Bartolo, vacío. Y al fondo, frente a la iglesia, una figura que se parecía mucho a Luis, pero más pálida, más delgada, como si ya no estuviera vivo. Desde entonces, todas las noches del 23 de octubre, me encierro con llave. No importa dónde esté. No importa si estoy lejos del pueblo, porque a veces, al llegar esa fecha, escucho 3 toques en la ventana, y una voz que ya no suena como mi madre, ni como nadie que yo haya conocido. Solo sé que quiere que abra, y esta vez, siento que sí lo voy a hacer. La lumbre nunca se apaga en el terrero. Mi nombre es Ángel Herrera, tengo 38 años, y esto que te voy a contar no es una leyenda. No es algo que alguien me dijo ni una historia que se cuenta de boca en boca. Yo estuve ahí. Yo lo viví. Y desde entonces, ya no volví a dormir igual. Todo comenzó cuando mi madre murió. Tenía 78 años y vivía sola en un rancho cerca del pueblo de El Terrero, en Zacatecas. Siempre se negó a dejar su tierra, aunque sus hermanos ya se habían ido a la ciudad hace décadas. Mi mamá decía que ahí estaban enterrados todos los suyos y que nadie abandona a los muertos. Después del funeral, fui a su casa a cerrar el lugar. No quería venderlo todavía. Era pequeña, de adobe y tejas, con piso de tierra y un fogón donde todavía olía a café recalentado. Pero desde que crucé la puerta, sentí que algo estaba mal. El aire se sentía espeso, como si no hubiera circulado en años, y eso que mi madre había muerto apenas hacía una semana. Decidí quedarme una noche, para ordenar papeles y empacar sus cosas.
Algunos vecinos pasaron a dejarme pan, veladoras, lo típico en los pueblos. Uno de ellos, don Fabián, un hombre de rostro cenizo, me miró con lástima y me dijo: si va a dormir aquí, no apague la lumbre, ni aunque tenga calor. Déjela prendida toda la noche. Pensé que era alguna superstición de pueblo, pero le agradecí. Al llegar la noche, encendí el fogón, me tomé un café y traté de descansar. Puse una colchoneta en el piso y me acosté mirando al techo de madera, escuchando los grillos. A las 3 de la mañana me despertó un olor extraño. No a humo, sino a algo podrido. Me senté en la colchoneta. El fogón seguía encendido, pero la llama ya era muy baja. Me levanté para avivarla y fue entonces cuando escuché un murmullo en la parte trasera de la casa. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era como si alguien rezara, una mujer. Una voz rasposa, como de garganta seca. Me acerqué a la ventana que daba al corral, pero no había nada. Solo los árboles viejos que crujían con el aire. Me repetí que era mi imaginación, volví a mi lugar y traté de dormir. Al día siguiente, don Fabián volvió a pasar. ¿La dejó prendida?, me preguntó, sin saludar. Sí. Pero escuché una voz. Entonces no la apague esta noche tampoco, me dijo, y se fue. Esa tarde, mientras revisaba un baúl viejo, encontré una caja de madera con fotografías antiguas, cartas y un cuaderno escrito a mano por mi abuelo, que había muerto antes de que yo naciera. Lo abrí por curiosidad. Era un diario. En él hablaba de su vida en el terrero, pero también había una página en la que advertía que la tierra del pueblo estaba manchada. La tierra aquí no olvida. Si no le das fuego, te lo cobra con vida. Había también nombres de personas: doña Lucía, el hijo de Margarito, el panadero, y junto a cada nombre, fechas de muerte. Todos murieron en diferentes años, pero siempre en mayo. Y todos, según decía, habían apagado la lumbre la noche anterior. Sentí un escalofrío. Cerré el cuaderno y no supe si reírme o preocuparme. Parecía una locura. ¿Una tierra que se cobra vida si no le dejas fuego prendido? Esa noche, volví a encender el fogón. Pero ya no dormí bien. A las 2 de la mañana, se escuchó un golpe seco en la parte de atrás de la casa, como si alguien arrojara una piedra. Me asomé por la rendija de la puerta trasera y juro por mi madre que vi una figura parada junto al pozo. No tenía rostro. Estaba completamente cubierta de ceniza, como si hubiera salido de la tierra. Cerré la puerta con tranca, puse una silla contra ella y me quedé sentado, viendo cómo la llama del fogón danzaba. A las 3 de la mañana, la silueta se fue. Pasé el día siguiente preguntando a los vecinos si habían visto algo raro, pero todos evadían el tema. Solo una mujer, doña Carmina, me dijo algo al oído: aquí la tierra traga. Pero solo cuando uno se olvida de los que están debajo. Me regresé a Guadalajara esa misma tarde, y por un tiempo traté de ignorar todo. Pensé en vender el terreno. Pero algo dentro de mí me decía que debía volver. Que no todo había terminado. Que había dejado algo abierto. 2 semanas después, me hablaron de la presidencia municipal, que unos perros habían escarbado en el patio trasero de la casa y que habían salido huesos. Mandaron llamar a peritos, pero dijeron que los restos eran demasiado viejos para investigarlos. Volví. El terreno del fondo tenía un agujero de casi 1 metro de profundidad. Dentro había fragmentos de cráneo y costillas humanas. Pero eso no fue lo peor. Cerca del pozo, alguien había puesto una cruz de madera negra, clavada en el suelo. Nadie del pueblo dijo haberla puesto. Esa noche, sin importar lo que me advirtieron, no encendí la lumbre. Quería demostrar que no creía en esas cosas. Quería, en el fondo, probarme que todo eso era mentira. A las 12 de la noche, el calor desapareció. A pesar de que era mayo, el aire se volvió gélido. A la 1, las paredes empezaron a crujir, como si algo caminara por el techo. A las 2, escuché la voz de mi madre. Ángel, no te vayas. Me levanté como impulsado por un resorte. Esa voz era suya. La reconocería en cualquier parte. Mamá, prende la lumbre, hijo. Vi su silueta parada junto al fogón apagado. Pero su rostro no era el mismo. Tenía los ojos totalmente negros y la piel llena de grietas, como barro reseco. Corrí a buscar cerillos,
pero todos estaban mojados. No prendían. Agarré una vela, pero no encendía. Fue entonces cuando sentí que alguien respiraba detrás de mí. Me di la vuelta. Ahí estaba la figura cubierta de ceniza, la misma del pozo. Tenía las manos extendidas, largas, flacas, con los dedos afilados. No caminaba. Se deslizaba. Y venía hacia mí. Me encerré en el baño. Pasé la noche entera rezando, llorando, esperando la luz del amanecer. Cuando por fin salió el sol, salí temblando. No había rastro de la figura. Pero el suelo del fogón tenía marcas, como si algo se hubiera arrastrado dentro. Desde entonces, nunca más regresé a El Terrero. Puse la casa en venta, pero nadie la ha querido comprar. El agente de bienes raíces me llamó una vez para decirme que uno de los interesados se desmayó apenas entrar a la propiedad. Hoy en día, guardo el cuaderno de mi abuelo como una advertencia. La primera página, la que antes estaba en blanco, ahora tiene algo escrito con letra extraña, como raspada con carbón. La tierra ya no está dormida, y aunque vivo en la ciudad, desde hace un año, cada 14 de mayo, escucho crujir el piso de mi casa en la madrugada. Como si alguien caminara lento, cubierto de ceniza. Ya no prendo la tele. Ya no uso luces eléctricas. Cada noche, dejo una vela encendida al lado de mi cama, por si acaso. Donde la tierra habla. Hay cosas que no tienen explicación. Y cuando las ves con tus propios ojos, no importa cuánto te repitas que no es posible, ya no puedes volver atrás. Mi nombre es Héctor Palacios, y esto me pasó en el pueblo de Yaslum, en Campeche. Nunca había oído hablar de ese lugar hasta que fui a investigar la desaparición de mi primo Efraín. Efraín era arqueólogo. Trabajaba con una ONG que hacía mapeo de zonas rurales y sitios mayas abandonados. En abril de 2023 me llamó emocionado, diciéndome que habían encontrado una estructura subterránea debajo de un cementerio olvidado en ese pueblo. Me dijo que algo no cuadraba, que los grabados eran muy antiguos, pero que no coincidían con la cosmovisión maya que él conocía. Me envió un audio esa noche. No son dioses, son otra cosa. Están enterrados con la boca abierta, como si quisieran gritar, pero las piedras están gastadas, como si algo dentro se hubiera estado moviendo por años. Mañana voy a entrar solo. Quiero comprobar si es una tumba o algo más. Nunca volvió a comunicarse. Las autoridades locales dijeron que se había perdido en la selva, que quizás cayó en una gruta. Pero yo conozco a Efraín. Si alguien sabía moverse en Monte Cerrado, era él. Decidí ir por mi cuenta. Llegué a Yaslum en mayo. El pueblo apenas tenía unas 15 casas de madera y palma. No había señal, ni luz eléctrica. Solo un generador en la pequeña comisaría y una antena oxidada que nadie usaba. Era como viajar 50 años al pasado. Al principio nadie quiso hablar conmigo. Solo una mujer llamada tía Josefa, de unos 80 años, me ofreció una hamaca en su casa. Me miraba como si ya supiera lo que me iba a pasar. Al segundo día, me lo dijo sin rodeos. Tu primo no se perdió. Se lo tragó la tierra. Yo me reí. Pensé que hablaba en sentido figurado. Pero ella no sonrió. Aquí la tierra no está dormida. Respira. Se mueve. Se lleva a los que la despiertan. Esa noche me llevó al cementerio viejo, con una lámpara de mano. Era un terreno de pura piedra y monte, lleno de cruces oxidadas y huesos expuestos por las lluvias. En el centro había un hoyo, como un derrumbe. Ahí, me dijo, fue donde vieron a Efraín por última vez. Me agaché a ver mejor. A pesar de la oscuridad, vi que las paredes del agujero estaban marcadas con símbolos, líneas concéntricas, ojos, manos abiertas. Y algo más, huellas, pero no eran humanas. Eran como garras, alargadas, hundidas en la piedra. No parecían grabadas. Parecían hechas por presión, como si algo hubiera arañado desde dentro. Quise bajar, pero tía Josefa me agarró del brazo con una fuerza que no creí posible en una mujer de su edad. Si bajas, ya no subes. Regresamos a su casa. Me preparó café de olla, con canela y algo más que no supe identificar. Me contó que en el pueblo no se enterraba a los muertos ahí desde hacía décadas. Que los más viejos sabían que ese lugar estaba maldito. Que antes, cuando alguien moría con odio, con rencor,
lo sepultaban en esa tierra para que no encontrara paz, pero la tierra empezó a devolverlos. Se oyen voces por las noches. No de vivos, ni de muertos. Le pregunté si había visto algo. Asintió. Una vez, vi a mi marido, que llevaba muerto 5 años. Estaba parado junto a la ceiba, con los ojos llenos de tierra. Me pidió que lo dejara entrar. Que tenía frío. Pero no era él, era solo la piel de él. Algo más la usaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de palma, con la lámpara encendida. A las 3 de la mañana, el perro de la casa empezó a gruñir, mirando hacia la ventana. Me levanté. Afuera, bajo la luna, había una figura parada. Inmóvil. Alta, demasiado delgada. Su piel parecía húmeda. Me acerqué sin hacer ruido. La figura dio un paso hacia atrás, como si supiera que la observaba. Y entonces escuché mi nombre. Héctor. Era la voz de Efraín. Abrí la puerta de golpe, pero no había nadie. Solo la brisa caliente y el sonido de los grillos. La mañana siguiente fui al cementerio por mi cuenta. Llevaba una cuerda, lámpara y una cámara. Amarré la cuerda a una cruz vieja y descendí al agujero. Las paredes estaban húmedas, olían a raíces podridas y algo más, sangre seca. Al fondo había una cavidad más amplia. Una especie de cámara funeraria, sin ataúdes, pero con siluetas talladas en las paredes, como si alguien hubiera querido salir de ahí a rasguños. En el centro había una especie de altar de piedra, con restos humanos descompuestos y lo que parecía una mandíbula rota. Todo estaba cubierto de tierra negra, y al acercarme sentí como si el aire vibrara. Literalmente. Entonces escuché pasos. Arriba. Corrí hacia la cuerda. Pero ya no estaba. Me quedé atrapado ahí por horas. La lámpara empezó a fallar. Y luego, comencé a oír cosas. Primero fueron golpes en la roca, como si alguien rascara por dentro de las paredes. Luego, risas, pero distorsionadas. Finalmente, una voz que no era humana, pero intentaba sonar como Efraín. Ayúdame, Héctor, estoy solo aquí, baja más. Me tapé los oídos. Empecé a rezar. Lloré, grité. No sé cuánto tiempo pasó. Pero de pronto, una cuerda descendió, con una linterna atada. La jalé con desesperación y subí, tropezando, raspándome las manos. Al salir, no había nadie. Corrí hasta la casa de Josefa. Ella ya me esperaba, sentada en su mecedora, con la mirada triste. Te escuché gritar. Pero si uno baja ahí, solo uno puede subir. No volví a entrar al cementerio. Esa noche, mientras intentaba dormir, vi por la ventana que había varias figuras paradas frente a las casas del pueblo. No se movían. Solo miraban. Algunas tenían sombreros, ropas de mujer o vestían como campesinos. Pero sus caras estaban vacías. El perro de la casa empezó a ladrar de nuevo, pero esta vez no se detuvo. A los minutos, se oyó un chillido espantoso. Bajé a ver y lo encontré muerto junto a la puerta. Tenía la boca llena de tierra. Empaqué mis cosas antes del amanecer. Josefa me abrazó sin decir nada. Me dio el cuaderno de Efraín. Dentro había dibujos de los símbolos de la cueva y anotaciones. No están muertos. No son fantasmas. Son formas vacías que imitan lo que entierran. Y si los nombras, te encuentran. Y si los miras, te siguen. Desde que regresé, me siento observado. No importa si cierro las cortinas. A veces escucho que tocan la ventana y dicen mi nombre. 3 veces. Como un eco. Hace una semana, recibí un sobre sin remitente. Solo tenía una fotografía del cementerio. En ella se ve una figura parada junto al agujero, mirando hacia la cámara. Soy yo, pero yo no estaba ahí cuando se tomó. Y desde entonces, cada vez que me miro en el espejo, siento que algo más también me mira desde adentro. Último que se queda. Mi nombre es Samuel López, y si estás leyendo esto, solo te voy a pedir una cosa: nunca te quedes solo en San Gregorio después de que oscurezca. Aunque te digan que no pasa nada, aunque te inviten a quedarte, no lo hagas. Conocí ese pueblo por accidente. Fue hace 2 años, cuando me quedé varado en la Sierra de Puebla por una falla en el auto. Eran casi las 6 de la tarde, sin señal y sin paso.
Caminé por una brecha entre árboles hasta que, como caído del cielo, apareció un letrero oxidado: Bienvenidos a San Gregorio. Tierra de respeto y silencio. Al llegar, el pueblo parecía abandonado. Calles de tierra, casas de adobe cerradas, una iglesia pequeña y un clima que oprimía el pecho. Ni perros, ni niños, ni música. Solo el eco de mis pasos y el viento seco. Toqué varias puertas antes de que una mujer de unos 60 años me abriera. Tenía el cabello recogido en trenza y los ojos apagados. ¿Se le ofrece algo?, me dijo sin moverse. Le expliqué lo del coche y me ofreció quedarme en su casa esa noche. Me advirtió que a las 8 cerraba todo, y que no debía asomarme a las ventanas ni salir, pasara lo que pasara. Pensé que era una superstición local. Agradecí, cenamos frijoles con tortillas duras y me fui a acostar en una cama de petate. Eran casi las 9 cuando lo escuché por primera vez, un golpe seco, como de puño contra la madera. Luego otro. Y otro más fuerte. Como si alguien tocara en todas las puertas del pueblo. Me levanté. La mujer ya no estaba en su cuarto. Me acerqué a la ventana con cuidado, y por entre la rendija de la cortina vi algo que todavía no puedo olvidar. Gente caminando en fila. Pero no eran personas normales. Sus movimientos eran lentos, torpes. Uno arrastraba un brazo, otro no tenía oreja. Todos vestían como si fueran de hace décadas. No hablaban. Solo caminaban, y se detenían frente a cada casa. Uno de ellos se quedó parado frente a la puerta donde yo estaba. Tenía la cabeza ladeada, y una mueca torcida como si hubiera muerto con un grito atrapado en la boca. Olía a tierra mojada y carne vieja. Me congelé. El ser alzó la mano y golpeó la puerta una vez. Luego, se alejó con los demás. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, la mujer me sirvió café como si nada. ¿Los vio? No contesté. No les abra. Si ve sus caras, le van a seguir. Así pasa con los forasteros. ¿Hay reglas aquí? Le pregunté qué eran. Me dijo que eran los que no se fueron a tiempo. San Gregorio se muere cada noche. Y cada noche, los que se quedaron salen a buscar compañía. No entendía nada. Decidí irme en cuanto un campesino me ayudó con el coche. Mientras me despedía, la mujer me tomó la mano. Usted ya los vio. Si regresa, no va a salir. Pensé que solo era una advertencia de esas que usan para meter miedo. Pero en el fondo, yo sabía que me estaba diciendo la verdad. Pasaron meses. Soñaba con ese pueblo. Con la cara torcida del que me vio esa noche. Hasta que una llamada cambió todo. Era mi hermana. Me dijo que nuestro padre había desaparecido. Salió de viaje hacia Zacatlán por trabajo y nunca llegó. La última llamada que hizo fue desde un número local, de San Gregorio. Volví. Esta vez, el pueblo ya no me pareció vacío. Había más casas, más movimiento. Me recibió un hombre con sombrero, que me miró de reojo. ¿Usted es hijo del don que vino la semana pasada?, preguntó. Se quedó en la casa de los Zamora. Pero ya no lo vimos después del miércoles. Me llevaron a esa casa. Estaba cerrada por fuera, pero dentro había ropa de mi padre. Su maleta. Sus zapatos, pero no él. Fui a la comisaría. Nadie hizo nada. Me dijeron que tal vez se fue caminando, que aquí a veces la gente desaparece por decisión propia. Esa noche, decidí quedarme en su habitación. Encendí una vela. Y esperé. A las 9 en punto, comenzaron los golpes. Primero en la casa de al lado, después en la de enfrente, finalmente, en la mía. Pero esta vez, no eran 3 toques como la vez pasada. Fueron 5. Y luego, una voz. Sam. Abre. Soy yo. Era la voz de mi papá. Ábreme, hijo. Me quedé afuera. No sabía que así era esto. Me levanté temblando. Fui hacia la puerta. Puse la mano sobre el pestillo. Pero recordé las palabras de la mujer. No les abra, papá. Sí, soy yo. Abre. Mira por la rendija si no me crees. Y eso hice. Vi un rostro que se parecía al de mi padre, pero no era él. Era una versión seca, pálida, con los labios grises y los ojos hundidos. Su sonrisa era rígida, como si la piel estuviera estirada de más. Ábreme, hijo. Hace frío allá afuera. Retrocedí.
Cerré con tranca. Me tapé los oídos. No quería oírlo decir más. Al día siguiente, salí decidido a encontrar su cuerpo. Busqué en el monte, en los pozos, incluso en la iglesia. Nada. Pero en una de las casas abandonadas encontré una libreta con su letra. Estoy atrapado. No sé qué día es. Aquí no sale el sol. No me dejan ir. Uno de ellos me dio mi cara y me dijo, ahora te toca quedarte tú. Y salió con mi ropa. Por si algún día lees esto, Sam, no me sigas. Volví al coche. Me fui del pueblo. Manejé hasta que se acabó la gasolina. Pero desde entonces, cada noche, alguien toca mi puerta. 3 veces, a veces 5, y una voz me llama desde afuera. Sam. Ahora sí déjame pasar. Aquí afuera hay muchos como tú. Los golpes no paran, y creo que esta noche sí voy a abrir. Puertas cerradas. Mi nombre es Vicente Ríos. Y si hoy estoy contando esto, no es para que me crean, sino para que nunca cometan el mismo error que yo, volver a donde los muertos todavía tienen asuntos pendientes. Todo comenzó cuando mi tía Margarita murió. Era la hermana de mi madre y vivía sola en San Miguel del Llano, un pueblo enclavado en las sierras de Durango, casi olvidado por el resto del país. Nadie más de la familia quiso ir a recoger sus cosas. Me ofrecí por compromiso. Fui yo quien la visitó un par de veces cuando era niño, cuando aún creía que las historias de fantasmas eran solo cuentos para espantar. La casa estaba igual que la recordaba, de tejas viejas, paredes de adobe agrietadas y un zaguán de madera con una cadena oxidada. Lo único distinto era el silencio. No ese silencio común del campo, sino uno más espeso, más denso. Como si algo respirara debajo de la tierra. Don Mateo, el único vecino cercano, me saludó desde su silla de bejuco. Tenía el rostro arrugado como corteza y los ojos pequeños, brillantes. ¿Vienes a cerrar la casa?, me preguntó. Sí. Vine a recoger las cosas de mi tía. ¿Vas a quedarte la noche? Una sola, no más. Me miró sin moverse. Sin parpadear. Entonces no abras las puertas del fondo. Ninguna. Asentí sin saber a qué se refería. La casa tenía solo 2 habitaciones y una cocina. No recordaba que hubiera puertas al fondo. Pero cuando entré, sí estaban. 3 puertas de madera, alineadas en el muro norte. No tenían manijas. Solo cerraduras oxidadas. No recordaba haberlas visto de niño, y eso me incomodó. Revisé lo esencial durante el día. Encontré papeles, fotografías, una caja con cartas viejas y un diario. Pero algo raro pasó cuando anocheció. La casa cambió de temperatura, como si la oscuridad se hubiera metido por las paredes. Encendí una lámpara de aceite porque no había luz eléctrica. Al rato, los perros del pueblo empezaron a ladrar, todos al mismo tiempo. Y entonces, golpes, 3, lentos, secos, provenían de la primera puerta del fondo. Me paralicé. El sonido no venía del otro lado de la pared. Venía desde adentro de esa puerta. Como si alguien tocara suavemente, con los nudillos. Recordé lo que dijo don Mateo, no las abras. Intenté convencerme de que era el viento. Me puse los audífonos y traté de dormir. A medianoche, me despertó una voz. Susurrada. Lejana. Diciendo mi nombre, Vicente. No era la voz de mi madre, ni la de mi tía. Era una voz hueca, como si saliera de un pozo. ¿Ya te olvidaste de mí? Me senté en la cama, empapado en sudor. La lámpara seguía encendida. Miré hacia el muro del fondo. Las 3 puertas estaban entreabiertas. Salté de la cama, llevé una silla, las empujé una por una hasta cerrarlas. Les puse trancas. Y me senté junto a la lámpara, esperando que amaneciera. Al día siguiente, fui con don Mateo. Se abrieron, le dije. Las puertas que me dijo que no tocara. Él bajó la mirada. Murmuró algo. Eso no debió pasar, me dijo, casi en un suspiro. Esa casa se selló hace 30 años, cuando tu abuela murió. Tu tía Margarita vivió ahí sola, sí, pero nunca cruzó esas puertas. Nadie lo hace. Porque no son cuartos. Son otras cosas. Le exigí que me explicara. Tu familia tiene historia aquí. Gente que desapareció.
Voces que se oían por las noches. Algunos decían que era brujería. Otros decían que la casa estaba encima de algo que no debió despertarse. El abuelo de tu madre cavó un pozo atrás. Desde entonces empezaron los sueños raros, los ahorcados, los niños mudos. No sabía si creerle. Pero la segunda noche decidí no dormir. Quería ver qué pasaba. Puse sillas contra las puertas. Las amarré con mecates. A las 12:23 exactos, los perros empezaron a ladrar otra vez. A las 12:27, los mecates se tensaron. Y a las 12:30, una voz me habló desde dentro de la segunda puerta. Tú no eres de aquí. Pero traes su sangre. No contesté. Ábreme, Vicente. Quiero ver tu cara. El miedo no se parecía a nada que hubiera sentido. Era un miedo que no viene de afuera, sino que sube desde las tripas. Sentí que me iba a desmayar. De repente, una de las fotografías que recogí ese día, una en la que salía mi madre de niña, cayó al suelo. Cuando la recogí, alguien había dibujado con ceniza un símbolo detrás, un círculo con 3 cruces dentro. Era el mismo símbolo tallado en las puertas. Tomé la foto, la vela, y salí corriendo a casa de don Mateo. Me abrió con cara de espanto. Me metió, cerró con llave y puso sal en las ventanas. Me hizo dormir en su piso, con un cuchillo bajo la almohada. A la mañana siguiente, me dijo que si quería vivir, debía cerrar las puertas como lo hizo su padre. Con tierra del camposanto, agua bendita y fuego. Regresamos a la casa al mediodía. Entramos juntos. Las puertas seguían cerradas, pero el aire era más denso. Como si la casa respirara. Don Mateo llevó una olla con tierra y agua bendita. Puso cruces en cada umbral y recitó algo en voz baja, pero al llegar a la tercera puerta, se detuvo. Esta ya no está dormida, dijo. Aquí sí hay alguien. Le pedí que se apurara. Entonces la puerta se sacudió sola. Con un golpe seco. 3 veces, don Mateo me empujó hacia afuera. Corre. No mires atrás. Lo hice. Desde entonces, nadie ha querido entrar a esa casa. Cerré todo. La vendí a una empresa maderera que demolió la fachada, pero nadie ha podido quitar esas puertas. Ni con mazos, ni con fuego. Dicen que hay algo enterrado detrás. Algo que no es humano. A veces, por las noches, aún en la ciudad, cuando todo está en silencio y no hay viento, escucho 3 golpes secos en la pared de mi cuarto, como si las puertas siguieran ahí, como si algo supiera que yo fui el último en abrirlas. Me llamo Rodrigo Castañeda, tengo 33 años, y desde hace tiempo no me atrevo a dormir con la ventana abierta. Ni en la ciudad, ni en el campo. Porque todavía escucho cómo golpean la lámina y como alguien me llama por mi nombre cada vez que llueve. Esto empezó hace 3 años, cuando acepté una oferta para trabajar como maestro en San Jerónimo del Sótano, un pueblo perdido en la Sierra Norte de Veracruz. Me ofrecieron casa, comida y un buen salario a cambio de quedarme un ciclo escolar completo. La escuela estaba sola y la comunidad tenía más de 2 años sin maestro. Me pareció un buen trato. Y al principio, lo fue. La gente era amable, aunque un poco callada. Me instalé en una casita de madera a unas cuadras de la escuela y me dediqué a dar clases, conocer a los niños y acostumbrarme al clima húmedo. Todo iba bien hasta que empezó la temporada de lluvias. La primera tormenta fuerte llegó una noche de junio. El viento sacudía las paredes y el agua corría como río por la calle. Apagué la lámpara y traté de dormir. Ya eran casi las 2 de la mañana cuando escuché que golpeaban la puerta. 3 toques. Muy claros. Muy lentos. Pensé que era alguien del pueblo con una emergencia, así que me levanté, agarré la linterna y abrí. No había nadie. El agua corría por el suelo. El viento silbaba. Pero no había alma alguna. Regresé a la cama confundido. Me estaba quedando dormido cuando escuché otra vez. Rodrigo, una voz. Desde la ventana, me senté de golpe. La linterna seguía en mi mano, pero me temblaba tanto que apenas alumbraba. ¿Me oyes?, dijo la voz, más suave, más cerca. Me acerqué a la ventana. La abrí apenas un poco. Afuera, entre la lluvia, había una silueta de alguien parado, empapado, sin moverse. ¿Quién eres?, pregunté. La figura no respondió. Solo dio un paso hacia la ventana. Retrocedí. Cerré de golpe.
Me encerré en el baño con la linterna encendida. No dormí nada. A la mañana siguiente salí a preguntar si alguien había pasado por mi casa. Nadie sabía nada. Algunos bajaban la mirada cuando preguntaba. Otros solo decían que cuando llueve es mejor no abrir. Al regresar a casa, noté que en el lodo frente a mi puerta había huellas descalzas. Pequeñas, como de un niño. Esa tarde le conté a doña Carmen, la mujer que me preparaba comida. Ella me miró fijamente y me dijo algo que me heló la sangre. ¿Le habló por su nombre? Sí. Entonces ya lo escogió. No quise escuchar más. Pensé que era una superstición local. Hasta que encontré el cuaderno. Estaba dentro de una caja metálica en un estante viejo, cubierto de polvo. Era un diario, con una letra pequeña y apretada. Alguien lo había escrito hacía más de 10 años. El autor era el maestro anterior, Carlos Varela. Las primeras páginas eran normales, sus clases, los alumnos, la rutina. Pero en las últimas escribía cosas que parecían sacadas de una película de terror. Cuando llueve, viene. No se sabe si es niño o mujer o sombra. Pero llama por tu nombre. Solo a los nuevos. Un día me siguió hasta el baño. Apareció en el espejo. Ya no me deja dormir. No me deja pensar. Dicen que es el alma de alguien que se ahogó en la tormenta del 98. Pero yo creo que es algo más viejo. Algo que vive en el agua. Ya no quiero abrir. Pero siento que un día no voy a poder evitarlo. Cerré el cuaderno y lo escondí bajo el colchón. Esa noche llovió otra vez. Y otra vez, me llamó. Rodrigo, ábreme, estoy mojado, tengo frío. Fui hasta la puerta, pero no abrí. Me quedé ahí parado, temblando. La voz seguía. ¿Por qué no me dejas entrar? Si tú me llamaste, tú me buscaste. Cubierto de miedo, grité, lárgate. Entonces la voz cambió. Se volvió seca, grave, imposible. Ya estás marcado. Te voy a esperar. Aunque pasen años. A la mañana siguiente, fui al archivo municipal del pueblo. Busqué entre documentos viejos hasta que encontré un reporte de 1998. Efectivamente, hubo una tormenta terrible. Murieron varias personas. Una de ellas, una niña de 8 años, llamada Julieta Mesa, se ahogó arrastrada por la corriente. Su cuerpo nunca apareció. Fui a la casa donde vivió la familia. Estaba abandonada. En la pared aún colgaba una foto vieja. Una niña de cabello largo, ojos oscuros, piel morena. Tenía una sonrisa que no me gustó. No por fea, sino porque parecía falsa. Como si no fuera una sonrisa humana. Desde ese día, llovía cada semana. Siempre de noche. Y siempre escuchaba su voz. A veces decía que estaba sola. A veces me decía que ya la conocía de antes. Una vez la escuché cantar una melodía infantil con letra que no reconocía, en un idioma que no era español. Intenté irme. Renuncié. Empaqué. Pero esa misma noche, llovió como nunca, y cuando intenté salir, la puerta no abrió. La ventana estaba bloqueada. Los focos se apagaron. Me encerré en el baño otra vez. Pero esta vez, el espejo se empañó solo, aunque no había vapor. Y en el vaho, apareció algo escrito desde dentro. ¿Por qué me dejas sola? Salí del pueblo al día siguiente. Me fui sin mirar atrás. No recogí mis cosas. No dije adiós. Solo huí. Desde entonces he cambiado de ciudad 3 veces. Pero cada temporada de lluvias, regresan los golpes. Y cada vez, la voz suena más cerca. Y cada vez, mi nombre suena más distorsionado. Y yo siento que un día, voy a abrir. Y ella va a entrar. El pueblo donde nadie tocaba la campana. Mi nombre es Elena Rivas. Tengo 35 años y soy reportera independiente. Durante un par de años me dediqué a recorrer pueblos olvidados de México, investigando leyendas locales para un canal de YouTube que, irónicamente, dejé de alimentar después de lo que me pasó en San Martín de la Sierra, un lugar que, hasta la fecha, no aparece en Google Maps. Llegué ahí en septiembre de 2022, siguiendo la pista de un viejo artículo donde se mencionaba que en ese pueblo nadie había tocado la campana de la iglesia desde hacía más de 40 años. Lo que llamó mi atención fue el motivo. Según los habitantes, cada vez que alguien tocaba la campana, algo bajaba de la montaña.
algo que no debía despertar. Al principio pensé que era solo otra leyenda. Pero había algo distinto en los relatos de la gente, no los contaban con emoción o orgullo, como suele pasar en pueblos con tradiciones extrañas. No. Los contaban con miedo. Con una especie de vergüenza. Como si hablarlo fuera revivirlo. La entrada al pueblo era un camino de terracería, oculto entre la neblina. Me recibió una cruz de madera a la orilla del camino, con las palabras Dios nos proteja si suena. Pensé que era una broma de mal gusto, pero al avanzar y ver las casas de adobe, las calles vacías y las caras asomadas tras las cortinas, supe que había algo más. La primera persona que me habló fue una señora llamada Martina. Me hospedó en una habitación contigua a su casa. Aquí no hay hoteles, señorita. Pero puede quedarse si promete no subir al campanario. Lo prometí. Aunque, siendo sincera, tenía planeado hacerlo. Esa primera noche me costó dormir. No porque pasara algo extraño, sino por el silencio absoluto. No ladraban perros, no cantaban grillos. Solo un viento seco que sonaba como respiración entre los árboles. A la mañana siguiente, recorrí el pueblo con mi cámara. Entrevisté a don Lauro, el panadero más viejo del lugar. Me dijo que en 1977, un grupo de jóvenes, entre ellos su hermano, tocaron la campana como una broma. Rieron. Se emborracharon. Y esa misma noche, 4 personas desaparecieron. No se las llevó nadie. Se las tragó la oscuridad, dijo, sin mirarme. ¿Pero qué es eso que baja cuando suena la campana? No lo sé. Nadie lo ve directamente. Pero se oye y se siente. Y después ya no vuelves a ver a la persona que lo llamó. También hablé con la maestra de la escuelita rural. Me dijo que los niños ni siquiera saben que hay una campana en la iglesia. Que está prohibido enseñárselas. Aquí, cuando un niño pregunta por ese sonido, los padres lo castigan. No queremos que repitan lo del 77. La tercera noche fue la peor. A las 3:12 de la madrugada, algo me despertó. Un sonido metálico, seco, como una campanada lejana. Me senté en la cama. Otra campanada. Y otra. Me puse los zapatos, tomé mi linterna y salí. La neblina era tan espesa que apenas podía ver 3 metros frente a mí. Caminé por instinto hacia la iglesia. Estaba cerrada con cadenas, pero la puerta tenía un hueco. Y por ahí salía una cuerda vieja, la cuerda de la campana. No había viento. No había nadie. Y aún así, la cuerda se movía sola. No la toqué. Lo juro. Pero alguien más lo hizo, y la campana volvió a sonar. Lenta. Dolorosa. En cuanto sonó por 5ª vez, se apagó la linterna. Me quedé inmóvil. Escuché pasos. No en la tierra. No en el piso. En el techo, como si alguien, o algo, caminara arrastrando los pies sobre las tejas. Corrí a casa de Martina. La encontré llorando en la cocina, rezando con los ojos cerrados. ¿Quién la tocó? Le pregunté. No sé, pero ya viene. Siempre baja por el arroyo. Ya se escuchan las piedras. Me acerqué a la ventana, y sí, a lo lejos, en el cauce seco del arroyo, se oía como algo movía las piedras. No como el agua. Como pasos lentos. Una marcha. ¿Quién fue el último en tocarla antes del 77? Le pregunté. Ella no respondió. Solo señaló una caja vieja que guardaba en lo alto del ropero. Dentro había una foto amarilla, 6 hombres de pie frente a la iglesia. Todos sonrientes. Reconocí a don Lauro. Pero lo que me heló fue ver que uno de los hombres en la foto era el mismo que yo había visto por la tarde caminando entre las casas. El mismo sombrero. La misma ropa. ¿Este hombre sigue vivo? Martina negó con la cabeza. Se lo llevó la campana en el 77. No volvió. Nadie volvió. Pero a veces, cuando suena, lo vemos caminar otra vez. Decidí irme esa misma madrugada. Empaqué todo, tomé las llaves del coche y conduje de regreso por la terracería, pero no pude salir. Pasé 2 veces por la misma cruz de madera. 2 veces por la misma curva. Como si el camino se doblara en sí mismo, y entonces vi algo adelante en el camino. Una figura. Era el hombre de la foto. Parado al centro, con la cabeza ladeada y los ojos completamente negros. Sin brillo.
Sin vida, me bajé, grité. Pero no respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia el pueblo. De pronto, escuché una campanada más, y supe que si no me iba pronto, la siguiente sería para mí. Regresé al pueblo. Golpeé la puerta de la iglesia. Nadie respondió. Me arrodillé. Lloré. Martina fue la única que me recibió. Me metió a su casa. Me dio café caliente. ¿Ahora entiende por qué nadie la toca? Asentí. Y no volví a intentar irme hasta 2 días después, cuando la niebla finalmente se disipó. Volví a la ciudad. No subí el video. No lo edité. De hecho, rompí la cámara. Porque en una de las tomas, una que grabé sin querer frente a la iglesia, se ve algo detrás de mí. Una figura alta, oscura, sin rostro. Reflejada en el vidrio, y en el audio, se oye algo. Una voz que susurra mi nombre, justo cuando suena la campana. Ahora vivo lejos. En un departamento sin ventanas al este. Pero aún así, hay noches en que sueño con campanadas, y despierto con piedras golpeando el cristal. No sale del callejón de piedra. Me llamo Gabriel Mendoza. Soy ingeniero civil. Lo que estás a punto de leer no es un cuento, ni una exageración. Es un testimonio. Lo que viví en el pueblo de Real de las Ánimas, en Zacatecas, no tiene explicación lógica. Y desde entonces, no hay noche que no rece por seguir cuerdo. Todo empezó en octubre del 2021, cuando me contrataron para hacer un levantamiento topográfico en un terreno que estaba siendo reclamado por una minera canadiense. El sitio estaba junto al viejo pueblo minero de Real de las Ánimas, una comunidad casi abandonada, con no más de 40 personas viviendo ahí. A decir verdad, acepté el trabajo porque me urgía el dinero. Estaba recién divorciado, con deudas, y no me importó que el lugar estuviera a 3 horas del hospital más cercano, sin señal de celular, ni mucho menos internet. Me pareció un proyecto tranquilo. Error. El pueblo estaba rodeado de montañas áridas, con minas viejas selladas por láminas oxidadas y piedras negras por todos lados. Lo primero que me llamó la atención fue que nadie caminaba por una calle en particular. Una callejuela de piedra que bajaba del centro del pueblo hacia unas casitas destruidas en la falda del cerro. Pregunté por qué. Ahí ya no pasa nadie desde hace muchos años, me dijo don Lupe, el velador de la escuela. Después de lo que pasó, nadie se atreve a pisarla. ¿Qué pasó? Don Lupe me clavó la mirada. Era de esos viejos que han visto demasiado. Desaparecieron 5 personas en días distintos. Siempre después de haber bajado por ese callejón. Nunca se les encontró. Y lo más feo es que el último que desapareció era un niño. Pensé que era una de esas historias que se cuentan en los pueblos para mantener a los niños a raya. Pero la forma en que me lo dijo no tenía tono de advertencia, sino de pesar. Como si le doliera recordar. Me instalé en una casa que me prestaron los de la minera. Era una construcción pequeña, con muros gruesos, piso de cemento y una chimenea que no servía. Las noches eran frías y el viento hacía que todo el techo crujiera. Pero dormía bien. Al menos al principio. El primer día de trabajo tomé medidas, fotografié el terreno y marqué puntos de referencia. La mayor parte del área estaba bien, excepto una zona justo al fondo, donde empezaba el callejón de piedra. La brújula giraba sin sentido. El GPS fallaba. Y el sensor de inclinación empezó a marcar pendientes inexistentes. Era como si el equipo se volviera loco solo en ese tramo. Pensé que era por alguna interferencia magnética de la Tierra. Nada del otro mundo. Pero esa noche, algo empezó a cambiar. Estaba ya acostado cuando escuché pasos en la calle. Lentos. Arrastrados. Me asomé por la ventana. Eran las 2 de la mañana. No había luna. Pero entre la sombra pude ver algo, una silueta, alguien parado justo al inicio del callejón de piedra. No se movía. Solo estaba ahí. Viéndome. O al menos, eso parecía. No pude distinguir su rostro. Solo noté que su ropa era vieja. Muy vieja. Como de otro siglo. Al día siguiente le pregunté a los vecinos si alguien rondaba por la zona de noche. Me respondieron con evasivas. Una señora, doña Micaela, me dijo que a veces él se aparece cuando alguien nuevo llega. ¿Quién? El que no salió.
Me explicó que muchos años atrás, el pueblo había tenido más de 1000 habitantes. Pero durante una fuerte epidemia de tifus en los años 40, muchos murieron. Enterraban a los muertos en fosas comunes. Dicen que uno de los sepultados no estaba muerto. El enterrador escuchó los golpes en el ataúd, pero no hizo nada. Tenía miedo de que fuera contagioso. Días después, el mismo enterrador desapareció. Luego, los que bajaban por el callejón, también. Uno por uno. Siempre de noche. Dicen que no se lo llevó la muerte. Se lo llevó el odio. Y que eso se quedó ahí, esperando. No sabía si reír o tomarlo en serio, hasta que me pasó lo que te voy a contar. La tercera noche, algo golpeó mi puerta. 3 veces, suaves. Delicados. Miré por la mirilla. No había nadie. Cuando me di la vuelta, la ventana se empañó, y ahí, con letra temblorosa, apareció escrita la palabra, baja. Me quedé paralizado. No sabía si estaba soñando. Si me había quedado dormido sin darme cuenta. Me tallé los ojos. Tomé mi teléfono para grabar y entonces la luz se fue, no solo en mi casa. En todo el pueblo, quedé sumido en una oscuridad tan profunda que parecía líquida. Y en ese silencio, escuché algo más, una voz, no desde fuera. Desde dentro de la casa. Gabriel, ¿todavía no bajas? La voz venía de la chimenea. Me armé de valor, tomé una linterna y apunté al interior. No había nada. Pero el aire olía raro. A tierra mojada. A hierro oxidado. A tumba. Esa noche no dormí. Al amanecer, fui a ver a don Lupe. Me senté frente a él y le conté todo. No omití nada. El viejo se quedó callado por un momento, luego fue por una caja de zapatos. Dentro había recortes de periódicos viejos, cartas y una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía un grupo de hombres cargando un ataúd. Al fondo, se veía el mismo callejón. Y una figura borrosa, apenas visible, asomándose detrás de una piedra. Esa foto la tomó mi abuelo. Decía que siempre que alguien iba a morir en el pueblo, él se dejaba ver. ¿El quién? El que no salió. Me explicó que nadie sabía su nombre. Que los registros de la época fueron quemados durante un incendio en la presidencia. Pero que su presencia se sentía. Que uno lo soñaba primero. Luego lo escuchaba. Y al final, bajaba por voluntad propia, porque eso era lo más raro, las víctimas no eran arrastradas. Caminaban por voluntad propia hasta el fondo del callejón. Como si algo los llamara. Esa noche fue la última que pasé en Real de las Ánimas. A la 1:33 de la madrugada, me desperté caminando. Con la puerta abierta. Descalzo. En plena calle, estaba frente al callejón de piedra. La niebla lo cubría, pero se podía distinguir su forma descendente, como una boca abierta tragándose la oscuridad. No sé por qué seguí caminando. Algo me jalaba. No con fuerza, con palabras. Con pensamientos que no eran míos. Solo me detuve cuando escuché un grito. A lo lejos. Alguien me llamó. Era don Lupe. Venía corriendo con una lámpara, agitando los brazos. No baje, joven. No baje. Eso me sacó del trance. Miré mis pies, embarrados de lodo. Mi cuerpo temblaba. Di un paso atrás. Y al volver la vista, ahí estaba, parado entre la niebla, a menos de 5 metros, alto. Delgado. Con la piel gris y los ojos, negros. Completamente negros. No tenía boca. Solo una hendidura torcida. Y lo más horrible fue ver que no tenía sombra. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. No volví a empacar. No volví a ver a don Lupe. Solo manejé hasta perder de vista las montañas. Aún tengo pesadillas. A veces, en la madrugada, me despierto con tierra en los pies. O con las sábanas húmedas, como si hubiera llovido en mi cama. Y algunas veces, cuando hay silencio total, creo escuchar como alguien camina en mi techo, lento. Arrastrado. Y desde entonces, no puedo dejar de preguntarme, ¿y si ya bajé? ¿Y si lo que salió no fui yo, sino él? Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.